Bienvenidos a la primera entrevista de CEPANCA, una asociación civil que tiene como objetivo informar a los ciudadanos de México y el mundo sobre temas de lucha social, conflictos y defensa de la naturaleza, ciencia, salud y educación. CEPANCA es parte del medio de noticias geopolítica digital en las redes sociales. Como primer invitado, les presentamos a Guillermo de Cristi, un defensor de la flora y fauna de Quintana Roo. Bienvenido, Guillermo. Gracias por aceptar la invitación y platícanos quién es Guillermo de Cristi. Bueno, Guillermo de Cristi es un ciudadano preocupado por el medio ambiente, formación ingeniero industrial. Me dedico a la asesoría en tratamiento de agua y tenemos viviendo en la península de Yucatán más de 20 años. Ahora pertenecemos al colectivo Sélvame del Tren. Estamos tratando de evitar que el tren pase por la selva, que regrese en un momento dado a la carretera como originalmente se propuso. Ese es así en tres palabras. Ok, bueno, ¿cuál es el trabajo en defensa ambiental que ha realizado usted? Bueno, tenemos muchos años hablando sobre todo del tema del agua, la contaminación del agua, de la problemática que implica el tratamiento de ella, ¿no? Tanto en el tema industrial como en el tema hotelero, en esta zona aquí, y también en el tema urbano, ¿no? Actualmente tenemos problemas muy fuertes de contaminación del agua en Playa del Carmen, en Cancún, en general en la península de Yucatán, porque a pesar de que pues, tenemos mucha agua, pues es mucha agua que también estamos contaminando. Entonces ya van más de 20 años hablando del agua. En algunos puntos nos hemos involucrado en temas de recolección y de plásticos en playas y en el mar. Logramos con otros ambientalistas presionar para que ya no se usaran las bolsas desechables en algunos de los centros comerciales y demás. Y bueno, pues hemos estado en otras luchas, como cuando fue Tajamar, como cuando han sido los tortugueros, como cuando han sido almacenes de tanques de diésel y Dragon Mart. Eh, Ahora pues estamos pues, muy de lleno metidos en el tema del Tren Maya a partir de que el gobierno federal decidiera cambiar el trazo original que iba a pasar por la carretera y desviarlo hacia la selva, ¿no? Alzamos la voz porque es una obra que está, pues es totalmente ilegal. Iniciaron los trabajos sin tener un manifiesto de impacto ambiental. Iniciaron los trabajos también sin tener cambios de uso de suelo forestal y empezaron devastando la selva, ¿no? Maestros, sin tener eh, estudios geológicos, biológicos, y pues nosotros estamos tratando de detener este ecocidio que está sucediendo. Ok, sí, lo veía recientemente que en Twitter hablaba sobre que se había vuelto a hacer los trabajos y que ustedes afortunadamente han podido detener el trabajo de la obra para que Pues no se vamos estamos ralentizando lo más que se puede esa obra, ¿no? Si bien hay procesos legales que están en curso, hay unas suspensiones que se levantaron, pero hay otros amparos que están actualmente vigentes, no deberían de estar trabajando. Y el tema legal, bueno, pues la intención es hacer énfasis en que los trabajos iniciaron de forma ilegal. Al no tener cambio de uso de suelo forestal, los trabajos se deberían de frenar en automático y no se podría pedir cambios de uso de suelo sino hasta dentro de 20 años. Así lo marca la ley forestal, ¿no? ¿Por qué? Porque ya se deforestó. Entonces, eso se hizo con modificación de la ley hace algunos años para evitar precisamente que llegaran, se incendiaran terrenos, se impactaran terrenos y con ese pretexto se hicieran cambios de uso de suelo, ¿no? okay. Hoy por hoy, un terreno afectado de tal manera no puedes pedir cambios de uso de suelo sino hasta 20 años después. Se supone que puede hacer la recuperación. Entonces nosotros seguimos insistiendo en este punto. Por el otro lado, estamos insistiendo en que el suelo kárstico de la península de Yucatán y específicamente del norte de Quintana Roo es extremadamente suave, irregular, poroso,
lleno de cavernas, cenotes, ríos subterráneos, lo cual, pues por otro lado, implica un tema de construcción, pues que se antoja pues una inversión muchísimo más cara, ¿no? Además de la afectación que se puede tener al manto acuífero, y no lo decimos nosotros, lo dicen muchos especialistas, muchos doctores en ciencias, que así nos lo han hecho ver, ¿no? Si tú caminas por el tramo 5 y nos acompañas a conocer una de las grutas, una de las tantas que pueden ser afectadas, se puede entender perfectamente este tipo de problema, ¿no? Es muy complicado poder edificar un tendido de vía si no estás afectando o estás impactando directamente al, al, a las cavernas y a los cenotes, ¿no? Y en estas cavernas y en estos cenotes y en estos ríos, pues existen una variedad de especies animales endémicas propias de la península de Yucatán, y muchas de ellas están listadas dentro del catálogo de la norma 059 de la Semarnat como especies en peligro de extinción, que ya de hecho la norma las protege y debería de evitar que se vulneraran sus áreas de reproducción y sus hábitats naturales. Estas especies, por el otro lado, bueno, pues las consideramos, se consideran bioindicadores. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros encontramos este tipo de especies en el agua, como la dama blanca o la anguila ciega, los camarones, las cochinillas, pues son referentes de que la calidad de agua es de tal manera que les permite vivir. Y eso habla de una muy buena calidad de agua. Calidad de agua que finalmente en la Riviera Maya, en todo lo que es Playa del Carmen, Tulum, Cancún, pues es agua que se está explotando, ¿no? Con la que estamos nosotros estabilizando. Entonces, creemos firmemente que es un despropósito pasar un tren a través de la selva cuando esa misma obra se pudiera hacer en el área de la carretera en donde ya existe un impacto previo, ya se conocen las características de la carretera, ya se conocen las características de ese terreno, y pues podríamos evitarnos ese impactar más. Pero el problema del Tren Maya pues es más allá que el solo tendido de la vía, que ya en sí es puede ser muy perjudicial para la selva, el tramo, el CAR, los ríos, el agua, sino también todo lo que esto conlleva, ¿no? Al pasar el tren por esa zona de la selva, pues automáticamente se está dando una especie como de permiso intrínseco para que la ciudad crezca hacia las orillas y en torno a las vías del tren, ¿no? De que la Al mancha crecer urbana las continúe ciudades, sin control. asentamientos en torno a ellos, pues van a estar obviamente exigiendo pues más selva, porque en algún lugar hay que asentar más personas, ¿no? Ok. El solo hecho de que llegue el Tren Maya aquí y que lleguen más turistas, que lleguen más personas a trabajar, pues implica que se les tiene que dar servicios, vivienda, y pensamos que la selva no da para tanto. Que comentaba usted, ¿no? La otra vez en Twitter que se esperaba que llegaran 2 o 6 millones de personas en los próximos años con lo del Tren Maya y que la escasez de agua iba a empezar a ser presente y que muchos Pues de los pozos de ahí estaban muy contaminados. sí, así es. Digo, hay diferentes cifras que se hablan. De entrada, el gobierno federal habla de que 100,000 personas llegarán a trabajar a las obras de Maya, pues son 100,000 personas que hay que darles servicios, ¿no? Muchas de esas personas seguramente se van a quedar a vivir en la zona. Un estudio de la ONU habla de que posiblemente pudieran llegar a sentarse 2 millones de personas en toda la península de Yucatán por las obras del Tren Maya y como consecuencia. Y pues son 2 millones de personas que también van a requerir servicios sanitarios, agua potable y demás, ¿no? ¿Dónde se van a sentar? ¿Cómo se van a sentar? No nos queda claro. Y creemos que al gobierno tampoco le queda claro. Existen estudios de monitoreo de los pozos de agua por parte de la CNA, y de esos pozos que se monitorean normalmente en sus reportes del 2022 se habla que aproximadamente el 48.9, prácticamente el 49% de esos pozos presentan contaminación. Eh, Eso es grave porque si hablamos de seguridad nacional, en realidad creo que el tema de agua, calidad de agua y
que pueda llegar esa agua a los habitantes, pues sería un motivo de seguridad nacional pues más importante que un tren turístico, sí, ¿no? Se calcula también que a seguir esta tasa de crecimiento y también derivado por el tema del Tren Maya, para el 2030 estaremos empezando a sufrir de estrés hídrico. ¿Qué significa eso? Que vamos a estar extrayendo más agua de la que el acuífero tiene capacidad de recuperación. ¿Qué sí. quiere decir? Vamos a usar más agua de lo que mamá naturaleza nos provee. Al pasar esto, vamos a tener varios efectos por ahí. Uno, que bajo el lente de agua dulce que se tiene en la península de Yucatán, se tiene la intrusión de agua marina, agua salada. Esta agua salada, que es más densa, normalmente se mantiene en la parte baja del acuífero. Si nosotros sobreexplotamos el agua dulce, poco a poco el agua salada, el agua marina va a empezar a subir y en los pozos estarán empezando a presentar pues, mayor índice de salinidad, se van a estar salando. De llegar a empezar a salarse los pozos, pues ya no hay paso para atrás. Muy complicado revertir este proceso. Porque quiere decir que estamos explotando o sobreexplotando el manto acuífero. Entonces no le damos oportunidad al agua dulce de volver a desplazar al agua salada bajo el lente. Esto se llama estrés hídrico. En el momento en que se presente ese problema de estrés hídrico, bueno, pues el acceso al agua potable, al agua dulce, pues va a ser más complicado. Sí existe mucha tecnología para desalar agua. Actualmente muchos hoteles desalan agua para su consumo, pero estaremos empezando a ver este tema de esta emergencia en las áreas urbanas. Sí. Como actualmente sucede en la mayor parte del territorio, ¿no? Que creo que es 60-70% del que está sucediendo. Pues Es hídrico. nosotros nos preocupa mucho el tema de la península de Yucatán, el tema del agua, y vemos ahora, por ejemplo, el reflejo que se tiene, sobre todo después de una emergencia que se está dando de sequía, ¿no? Sí. El norte del país no tiene agua, la zona conurbada de Monterrey pues no tiene agua, pero el gran problema de que no tengan agua pues son varias cosas, ¿no? Sí, el cambio climático está afectando, definitivamente, pero el área de Monterrey es un área conurbada que ha crecido, han deforestado, una gran cantidad de deforestación, entonces, bueno, pues las áreas de captación de agua han ido disminuyendo poco a poco, ¿no? Al igual que Disminuyen la captación de agua. digo, al igual que todo lo del área de Sonora, Sinaloa, que también sus presas se han ido secando, Sí, para ni decir, Chihuahua, igual. así es, así es. Entonces, eh, pues si hablamos de seguridad nacional, hoy por hoy es indiscutible, ¿no? Y si incluso a las personas que están a favor del tren, yo les preguntaría, ¿qué prefieres? ¿Agua o un tren? Pues me queda muy claro que la mayoría van a decir que agua, ¿no? Sí. Tenemos que volver a lo básico. Y los básicos calidad de vida, bueno, pues es el agua, un medio ambiente limpio, sano, y a partir de poder tener un ambiente limpio y sano y acceso al agua potable como debiese ser, pues podemos empezar a pensar en desarrollo económico, ¿no? El Sí. desarrollo económico no debe estar peleado con el tema ambiental, ¿no? De hecho, es una nueva oportunidad crecer y poder desarrollar nuevos paradigmas en torno a la conservación del medio ambiente. Sí, no, Hoy por hoy nos han vendido, perdón, hoy por hoy nos han vendido que el desarrollo implica meter una plancha de cemento y desmontar bosques o selvas, ¿no? sí, Ya no podemos hacerlo así. Sí. Ya no tenemos planeta B, ya no nos da para sí. más. No se puede hacer uno así, copiarle y hacer otra tierra luego, No, luego. no podemos Ok, hacer un bueno, copy-paste de planeta. con la siguiente. ¿Qué es Sélvame? Sélvame del Tren es un colectivo que nace justo por la temática del cambio de ruta del tramo 5 Sur, específicamente el tramo 5 Sur,
en el cual antes de llegar a playa, donde ya se estaban haciendo obras para meter el tren sobre la vialidad, sobre la carretera, se decide desviar. Se piden por ahí algunos amparos al grupo de buzos, que es el más importante que se ha tenido, y pues se busca alzar la voz sobre esta problemática. Entonces, una serie de colectivos, de asociaciones civiles, ambientalistas, asociaciones ambientales que vienen trabajando durante 20, 30 años, eh, personas físicas, buzos, científicos, espeleólogos, pues nos damos a la tarea de unirnos y alzar la voz. Ante el llamado que no tuvo eco al principio del año y que no había nadie que nos volteara a ver, bueno, pues por diferentes tipos de coincidencias, pues se unieron algunas voces de artistas y de personalidades, las cuales, bueno, pues hicieron que este problema se volteara a ver, ¿no? A partir de entonces, Sélvame del Tren, pues ha estado tratando de impulsar información de muchos científicos, de muchos activistas, de muchos ambientalistas, invitando sobre todo a las autoridades a que vengan a ver el tramo. Solamente cuando caminas el tramo y te metes a una caverna y ves de cerca la problemática puedes entenderlo, ¿no? Volando desde un helicóptero es imposible ver el problema que hay aquí, ¿no? Sí. Así es como surge Sélvame del Tren y otros colectivos que estamos en torno del tema del Tren Maya, como SOS Cenotes, como Sélvame, eh, la Selva Salva, como eh, Selva Maya SOS también, que estamos trabajando en torno a este tema. Ok, entonces son muchas asociaciones, no es solo una, incluido la sociedad civil y varias personas. Así es, sí, sí, son muchas voces, digo, Sélvame Tren, Sélvame MX, bueno, pues se dieron a conocer, pues básicamente por el tema de algunos artistas, de algunas voces famosas, ¿no? Sí. Lo cual agradecemos, porque si no hubiera sido por ellos, no nos voltearían a ver hoy por hoy, ¿no? Ok, bueno, y para aclararle a todos los demás, realmente, Sélvame, no existe nadie ahí que esté pagado por cualquier otro interés, como se dice en la narrativa de la federación. Nuestro interés es legítimo. Nuestro interés es proteger el medio ambiente, proteger el acuífero, proteger la selva, evitar que el principal corredor biológico del norte de Quintana Roo sea vulnerado. Ese es realmente nuestro interés, ¿no? Ya hemos retado y volvemos a invitar a todo aquel que tenga pruebas de todos los que dicen que nos pagan, porque hemos oído que nos paga desde Derbez, la Embajada Americana, empresarios, los mismos hoteleros. No, aquí nadie nos paga. Hoy me pescas en mi coche, estoy trabajando, estoy viendo clientes, tenemos hoy haciendo un paro de máquinas con amas de casa, con señoras. Eh, Esto no nos paga nadie. Si nos pagara, tendríamos 3 horas de televisión para poder eh, refutar todo este tipo de cuestionamientos que nos dan, ¿no? Sí. Si nos pagaran, tendríamos muchísimo más acceso a otros medios de información para poder hacerlo como tal, ¿no? No, aquí a nadie se le paga, nos cuesta, y nos cuesta mucho. Hay gente que ha perdido su trabajo, que alzó la voz y ha perdido su trabajo por ello. Hay gente que decidió dejar su trabajo por dedicarse de tiempo lleno y por congruencia al amor a la naturaleza. Entonces, bueno, pues si hay alguien que dice que nos pagan, pues porque nos hagan llegar el cheque, ¿no? O que nos den pruebas de aquello, ¿no? Sí, sí. Nadie nos paga. Eh, Se dice y se señala, pero nunca dice realmente quién supuestamente paga. Solo se avienta para quitar el problema, tratar de Es esquivarlo. muy, es muy fácil descalificar al mensajero, ¿no? Y aquí Sí, lo importante no es el mensajero, ¿no? También hay gente, ahora en la mañana me decía, no, pues es que son los whitexicans, es que vienen de otras partes y no son locales. Bueno, el defender el medio ambiente sí, requiere de un código postal específico.
No, no, no Yo lo creo que recuerdo. no. Defender la ilegalidad y señalar la ilegalidad con la que se hizo esta obra necesariamente tiene que ser de alguien que vive en Quintana Roo. No, hay muchas voces que se han alzado, ¿no? Eh, y se seguirán alzando, ¿no? Entonces no podemos descalificar el principal problema que se tiene. Que el principal problema que se tiene es la ilegalidad y que se está causando un ecocidio en la selva. Se tiene que parar, ya sea yo blanquito, prietito, maya, eh, extranjero o nacional, es un problema que atañe a todos de una o de otra manera. Sí, que incluso uno de los periodistas, igual que también están en las redes, había encontrado que la mía que presentó el gobierno por el Tren Maya estaba llena de errores totalmente. Había animales que ni siquiera existían ahí, tenían otros nombres, las rutas ni siquiera eran las mismas, el suelo ellos lo habían modificado ahí en sus escritos y todo era distinto, no había algo realmente que fuera bien hecho. Nosotros revisamos la mía cuando salió, la revisamos nosotros y la revisaron una serie de expertos, doctores en ciencias, maestros en ciencias, y bueno, para muchos fue muy obvio el que habían hecho un copy-paste Ujú. chafo de un primer proyecto cuando estaban sobre la carretera, y después, como bien dices, hay especies que ni siquiera existen aquí, hay otras que ni siquiera saben poner los nombres científicos como debiese ser. Eh, el jaguar prácticamente no lo reconocen, siendo que tenemos uno de los principales corredores de jaguares en esta zona. Las especies endémicas y en peligro de extinción eh, de, que viven bajo tierra, en el agua, ni siquiera las mencionaron. Y una gran cantidad de pifias, irregularidades y información en medias, ¿no? No es un trabajo serio. Y a pesar de no ser un trabajo serio, nos daban la razón en muchos de los temas en los que no era recomendable hacer una obra por la selva, ¿no? Cuando ven la tabla de riesgos y de impactos que se va a generar, es impresionante la cantidad de impactos que se tienen, ¿no? Y aún así al final determinan que es viable el proyecto, ¿no? Es una Sí. vacilada esa mía, ¿no? No, no hicieron un papeleo nada más para cumplir con el tema burocrático, pero en realidad no Ok. les interesa, ¿no? La propuesta de mitigación no existe, ¿no? Simplemente le dicen, ah, bueno, pues se harán planes, ¿no? Pero pedir que alguien haga planes no es una propuesta real de mitigación. Los pasos de fauna son una verdadera eh, burla, Sí, porque piden pasos definición. de fauna para los monos araña, por ejemplo, y bueno, pues los tienen que tomar entre 20 kilómetros y 20 kilómetros, ¿no? Entonces Sí. habrá que poner Ellos, letreros para que sepan hacia dónde dirigirse, ¿no? ellos Es una mostraban, burla ¿no? total. Su expectativa era poner un paso de fauna como tipo europeo, así de que era arqueado, y terminaron poniendo unas cosas mm, Sí, lo que han totalmente estado distintas. poniendo hasta ahorita son drenajes transversales. Ellos Ajá. mismos lo reconocen en las mismas y ellos mismos reconocen que los pasos transversales no son un buen paso de fauna porque ellos mismos reconocen que mueren muchos animales en este tipo de cruces, ¿no? Como tal, ¿no? Sí, nos vendieron unos renders muy bonitos de unos pasos de fauna europeos o canadienses. Aquí no hemos visto ninguno de esos, ni lo vamos a ver. Sí, Nos venden el render de un tren eléctrico muy bonito y pues la verdad es que hoy por hoy también no lo sabemos, ¿no? Pero la verdad es que a nosotros como ambientalistas no nos interesa qué tipo de tren vayan a poner. Sí le creemos que pasa. un proyecto bien hecho sobre la carretera que realmente diera facilidades y diera mayor eh, movilidad a los trabajadores y a los turistas, pudiera ser algo bueno para la zona, ¿no? Pero un tren que lo vas a meter a la selva, ni siquiera entra a Cancún, no entra a Campeche, no entra a Mérida. Eh, ¿Cómo te va a acercar? ¿Cómo te va a ayudar a ir a tus centros de trabajo? No, no te va a ayudar a tu centro de trabajo. Si yo estoy en el centro de playa y quiero ir a Cancún, voy a tener que tomar un taxi o algún vehículo que me lleve a la estación del tren, me va a tomar alrededor de 20 minutos, voy a tener que pagar eso, luego voy a tener que pagar el tren para que me lleve a Cancún.
Ni siquiera voy a llegar a Cancún, voy a tener que tomar otra camioneta, otro transporte para que me lleve al centro de Cancún. ¿Qué caso tiene? Si me puedo acercar a la carretera federal y tomar mi transporte y me va a llevar al centro de Cancún directamente. En realidad no hay una opción que ayude a la movilidad como tal. Como decían, ¿no? De Entonces, que es un tren que no tiene un destino realmente. es un tren sin destino, así es. Ok, bueno. ¿Y qué necesitamos o qué se necesita para que podamos reubicar o se pueda reubicar el trazado? Regresarlo otra vez a la carretera, sacarlo de la selva. Necesitamos voluntad política y necesitamos como sociedad presionar. No podemos seguir permitiendo que las autoridades, no de hoy, de muchas administraciones anteriores, hagan lo que se les pegue la gana y vean el arreglo económico eh, más allá de lo que vendría siendo en realidad la necesidad de las personas, ¿no? La idea de un tren puede ser maravillosa si lo planteamos como debe de ser desde el punto de vista de la viabilidad y la movilidad como reordenamiento urbano. Esto puede ser un gran esfuerzo y un gran hito, pero si lo que estás haciendo es hacer una obra nada más para inaugurarla, no nos sirve y vas a afectar mucho. Estás afectando el principal patrimonio de este estado, la península, pero específicamente por el Tránsito 5 en Quintana Roo. A los turistas les vendemos la exuberancia de la selva, les vendemos los ríos subterráneos, los cenotes, el tema arqueológico. No vienen por un tren, ellos vienen a ver eso. Entonces, si nosotros estamos vulnerando poco a poco ese patrimonio biocultural, eventualmente lo que estamos haciendo es, pues, vender una expectativa que no se va a cumplir. Cada vez va a haber más ciudad, menos selva, más asentamientos, menos tema ambiental. Pues poco a poco este turismo que se piensa masificar, pues se estará abaratando, ¿no? Con todo lo que eso implica. Yo Sí, muchas veces he comentado y lo comento ahorita, estamos en un proceso de acapulquización de la zona de la Riviera Maya. Está creciendo tan desordenadamente, tan abruptamente, que estamos matando a la gallina de los huevos de oro. Y no estamos pensando en las futuras generaciones, no estamos pensando a 20 años, 50 años o 100 años. No tenemos un proyecto sostenible a largo plazo. Y esa es la mentalidad que tenemos que cambiar. La economía y el dinero no están peleados con proyectos sostenibles. Si nosotros volteamos a ver a Costa ujú, Rica no tiene petróleo, Costa Rica tiene prohibida la minería y sin embargo tiene uno de los productos internos brutos más interesantes de toda América, siendo un país tan chiquito. ¿Por qué? Porque protegen su medio ambiente. Ahí a los turistas les cuesta pagar por ir a una playa y pagan mucho para ir a una playa. Costa Rica no es un lugar barato para ir a hacer turismo, pero viven muy bien, pero tienen sus recursos naturales muy cuidados, le dan valor a lo que nosotros estamos dilapidando porque creemos que tenemos mucho. Eh, Se pueden copiar esos modelos, se puede estudiar esos modelos y podemos hacer algo en el que todo el mundo gane. Los empresarios, eh, eh, las personas en general, todos los ciudadanos y el medio ambiente. ok. Y como última, ¿cómo pueden apoyar las personas que no viven en la zona afectada del tren, en el tramo 5 y de pues todo el país, incluso del exterior? ¿Cómo pueden ayudar a Sélvame y al movimiento para que esto se pueda revertir? Bueno, necesitamos replicar la información que se sube en las redes sociales, necesitamos que se hable del problema, necesitamos que a nivel internacional se entienda que tenemos un problema aquí. Si es un problema local, pero afecta al Estado, afecta al país y de una u otra manera afecta al mundo. Estamos en pleno cambio climático y necesitamos hacer acciones que ayuden a revertirlo. Devastar selva hoy por hoy no es algo que necesitemos, no abona contra la lucha del cambio climático. Necesitamos eh, gente de Quintana Roo que quiera venir a hacer manifestaciones, que venga a parar máquinas, que nos ayuden a que otros conozcan de la problemática. Y necesitamos
pues mucha empatía, ¿no? Mucha empatía. Hay muchos políticos que de repente se quieren colgar del movimiento y la verdad es que este no es un movimiento político. Si bien nos interesa la política ambiental, no es un movimiento de algún partido específico. No Ajá. nos interesa que se nos cuelgue ningún actor político, porque lo que menos queremos es que se le pierda el tema esencial, que es eh, un, una acción benéfica desde el punto de vista ambiental. Entonces, hay que replicar, hay que pedir en otros países a lo mejor que escriban a la embajada, que pidan que se paren las máquinas, por favor, que retomen el proyecto original, o lo repiensen, porque está perdiéndose pues el espíritu de lo que originalmente se había planteado, con una gran afectación. Sí. Y bueno, ¿cómo podemos encontrar al colectivo de Sélvame, los demás y usted mismo, Guillermo de Cristi? ¿Dónde lo podemos encontrar? Pues estamos en Twitter sobre todo, está Selvame MX, está también La Selva Salva, está Sélvame SOS, ahí son varios colectivos, está mi Twitter, gcristi65, y hay mucha información. Si buscan ustedes el hashtag @Sélvame del tren, van a encontrar mucha información. Y de ahí se pueden ligar a otro tipo de redes, tanto en Facebook como en YouTube y demás. Hay mucha información. Ok, entonces, el Tren Maya. eh, Está correcto el sentido de turismo, pero sin afectar el medio ambiente, sin perder nuestra calidad de vida, sin arriesgarle por él. Claro, no, yo en lo personal no estoy en contra de un tren, soy ingeniero, Sí, me gustan los trenes, me gustan los aviones, me gustan. Lo que estamos en contra es de un proyecto que no haya contemplado todo lo que deba de contemplar. Se habla de que el Tren Maya va a traer progreso, pero no surge de un estudio profundo en el cual una de esas herramientas sea un tren. Se nos trata de imponer un tren como la fuente del desarrollo per se, ¿no? Y pues no es así, eso no es verdad. Eh, yo planteaba ahora, hace unos meses que tuvimos la época de los incendios, si nosotros integramos a las comunidades mayas y a muchas comunidades que viven cerca de la selva o en la selva a los proyectos de CONAFOR, diéramos los recursos necesarios para CONAFOR y que el trabajo de la gente fuera cuidar la selva, pues no necesitamos llevarles un tren para tener desarrollo. Les sí. damos los recursos para que vivan de la selva, que cuiden la selva, que sean responsables de la selva, que no No, tengamos que pues, sufrir por tener voluntarios para ir a apagar incendios, porque sabríamos que las comunidades están pendientes, ¿no? En muchos lugares se venden esos bonos de carbón, muchas sí. compañías, muchos gobiernos invierten pagándole a la gente para que cuide bosques, para que cuide selvas. Y es una manera de hacer llegar el bienestar, porque finalmente es de ida y vuelta. Cuido la selva que nos da bienestar y le doy recursos a la gente para que pueda vivir de ella. Bueno, eh, Ah, pues muchas estaba gracias. contando. Sí, se estaba cortando. Nos quedan 2 minutos. Yo creo que Sí. ha sido todo. Y pues muchas gracias, Guillermo, por aceptarnos la entrevista. Y pues es usted el primero en estar aquí en Cepanca y Geopolítica Digital. Muchas gracias por estar con nosotros. Te agradezco mucho el espacio, muchas felicidades por el esfuerzo que están haciendo. Espero que tengan muchos años y que crezca mucho esa cuenta. Gracias. Hasta luego y pues ahí estamos. Estamos pendientes. Estamos pendientes.